etcétera. Entonces ahora les voy a mostrar. Estas son las consonantes del inglés americano. Muy bien. Y estas son las del castellano rioplatense. Pero vamos a ir por partes como en el video sobre el inglés americano. Y les voy a mostrar acá en el Paintbrush o Paint, como se llama ahora, de Windows. Lo primero que tenemos que hacer es en la línea de las implosivas. Tenemos que mover las implosivas alveolares T y D. T, D. ¿Por qué? Porque como lo acabo de hacer, estas consonantes en castellano, así como en italiano, son dentales, no alveolares. Son dentales. Entonces tenemos que moverlas. Vamos a cortar esto y lo voy a pegar acá, como dental. Muy bien, pero vamos a hablar de esto cuando llegue a las implosivas. Empecemos por orden. Empecemos con las nasales. Primero tenemos la bilabial nasal sonora. Todas las nasales en castellano rioplatense y en todas las versiones del castellano, si no me equivoco, son sonoras. Por ejemplo, el sonido es y aparece en, se articula con los dos labios y aparece en una palabra como mamá. La labiodental nasal sonora suena parecida, pero se articula con como toda labiodental, con el labio inferior contra los dientes superiores, contra los dientes de arriba. Y esto aparece, por ejemplo, en palabras como énfasis, que se escribe con N, pero se articula como un sonido labiodental nasal, como una M labiodental. Énfasis. Énfasis. La gente no dice realmente énfasis o énfasis, sino que dice énfasis. Si ustedes escuchan con atención, es muy raro escuchar a una persona decir énfasis o énfasis. Generalmente dicen énfasis. Muy bien. Sigamos con la alveolar nasal. Por ejemplo, en la palabra no. Hasta ahora vamos igual al inglés. Como ven, la bilabial nasal existe en inglés, la labiodental nasal existe en inglés como alófono de la bilabial nasal, como en la palabra en inglés emphasis, así como en la palabra en castellano en énfasis. Énfasis. Bueno, luego el alveolar nasal, esto también existe en inglés. Y ahora vamos a ver la palatal nasal. Esta consonante no existe en inglés, este sonido no existe en inglés, por lo menos no con valor fonémico. Esto se escribe en castellano como, lo voy a dibujar, como la ñ. La N con el tilde encima, con el sombrerito, como le decimos acá. Por lo menos le decimos así en la escuela. Y esto, por ejemplo, se encuentra en la palabra niño, niño, o añorar. Luego la velar nasal se encuentra en castellano, pero no como fonema, sino no tiene valor fonémico. Es decir, no se distingue como sonido propio y reconocible, sino que es un alófono. Es un alófono cuando se pronuncia la N, cuando se pronuncia una nasal alveolar y se escribe una nasal alveolar antes de una velar. Por ejemplo, antes de una implosiva velar como K o G. Por ejemplo, lengua
La gente no dice lengua, sino lengua. Como en el inglés finger. O antes de una implosiva sorda. Como por ejemplo inca, inca, inca. Nadie dice inca. Generalmente la gente dice inca. Bueno, vamos a las implosivas. Tenemos bilabiales, implosiva, sorda y sonora. Tenemos como la palabra pibe y tenemos la bilabial sonora como bien. Hasta ahora era igual al inglés en las implosivas, pero acá hay una diferencia, las dentales. La T y D en castellano se pronuncian, y esto es en todas las variantes del castellano si no me equivoco, se pronuncian con la lengua contra la lengua atrás de los dientes superiores. D. Y esto es una de las cosas que muestra inmediatamente un acento anglófono de gente que habla inglés cuando hablan castellano. Porque ellos la pronuncian alveolar. Y a veces cuando está a principio de palabra la pronuncian con aspiración fuerte, como en inglés. Como en inglés dicen time, o bueno, la sorda, ¿no? Time, cuando no es aspirada get, sigue siendo alveolar, pero en castellano decimos tiempo, decimos atar, decimos atraer, decimos gato. Cuando es sonora, también es dental. Decimos dar, decimos admirar, etc. Seguimos con las velares. Tenemos una velar sorda, implosiva, como en casa, y tenemos una velar sonora, g, como en gusto. Luego, esas son todas las implosivas en castellano. En castellano rioplatense, claro.